¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de este nuevo espacio que estamos creando, pues bien emocionados, pero también un poquito nerviosos, no se la Un crean. muchito. Yo soy Luis Castro Mi nombre es Viviana López. y esto es El Hilo Blanco. Los puntos de vista que comparten los participantes son perspectivas personales y no representan verdades absolutas. Te invitamos a crear tu propio criterio a partir de las distintas miradas que se presentan. Este contenido tiene fines de entretenimiento y reflexión y no sustituye el consejo, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud física o mental. Si lo necesitas, te recomendamos buscar siempre acompañamiento profesional. Oye Luis, ¿y para ti qué significa el hilo negro? ¿Has escuchado alguna vez ese término? Sí, pues un chorro, ¿no? Los he escuchado varias veces de que dicen, ay, no descubriste el hilo negro, o sarcásticamente te dicen, descubriste el hilo negro. Como burla, ¿no? Así como una burla, como sarcasmo, como un descubrimiento obvio. A veces como que te quieren decir como un descubrimiento estúpido, así, ¿no? Ajá, Como que así te quieren pendejear, Ok, te quieren pendejear de cierta manera, diciéndote que, ay, descubriste el hilo negro, pues, ok. ¿entiendes? Y entonces el hilo blanco sería algo así como una revelación, algo como un aha moment, ¿no? O sea, Ajá. como un descubrimiento que de verdad encontraste dentro de ti. Y sería así como muy personal, ¿no? Sí, yo creo que es así como que igual, como el hilo negro, un descubrimiento, pero sí a lo mejor que impacte más, o que, como dices, una revelación. Creo que ese se puede definir un poquito más, dándole nuestra propia definición a este nuevo concepto. O sea, sí se puede definir como una revelación, que te funcione, que te sirva. A lo mejor una caída de 20, por así decirlo. Sí, es como cuando te cae el 20 y no me había dado cuenta de eso, ¿no? Es un descubrimiento, una revelación. Uh-huh. Y yo creo que el hilo blanco sería como algo muy personal. O sea, no es algo que, ay, sí, como el hilo negro de que, ay, sí, todo el mundo ya sabe esto, sino es un autodescubrimiento muy personal que nomás tú sabes por tu propia experiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es el hilo blanco. Yeah. Oigan, pues traemos un tema bien interesante hoy. La neta, después de estarnos preguntando con qué íbamos a empezar este proyecto, pues Viviana y yo como que ahí en el desglose, en la lluvia de ideas, hay un tema que nos ha impactado a los dos en nuestras vidas de una manera muy significativa en nuestro largo sendero desde que no tenemos conciencia de que estamos cruzando un camino de la vida, desde que inconscientemente estábamos queriendo caminar por aquí, por este sendero llamado felicidad o vida. Pues la neta no es que nos juntó, ella vivió una experiencia, yo otra, el tema en común, y pues vamos a platicar de algo que se llama, no sé si lo han escuchado, la psilocibina. ¿Y qué es la psilocibina, no? O sea, es el compuesto de un hongo medicinal, ¿no? O sea, hay muchos tipos de hongos que existen, que muchos sirven para cosas como reforzar el sistema inmune, son hongos, les llaman hongos adaptógenos, ¿no? Que más que nada lo que hace el cuerpo con estos hongos como el reishi, ¿cómo se llama? El melena de león, todo esto funciona para que el cuerpo se adapte a esos niveles de estrés que el cuerpo de repente o el sistema nervioso no se logra adaptar. Y los hongos adaptógenos, estos hongos medicinales, lo que ayudan es como ampliar tu espectro de resistencia para que tú puedas como mantenerte balanceado y pues te sientas bien, ¿no? Sí, por ejemplo, esos son hongos, la neta mucha gente lo conoce como psilocibina en el aspecto más científico, por así decirlo, pero la neta mucha gente lo conoce como algo estigmatizado, como una droga, como un alucinógeno, como varias cositas. La neta, si queremos hablar de nuestra experiencia, que creo que es donde ahí sí nadie tiene como que un control o una anécdota diferente más que la propia, yo la mía, Viviana la suya, se la vamos a compartir. Va a estar bien padre
ahorita que se enteran de las cositas que hemos vivido. Pero pues sí queremos darles un contexto y queremos platicarlo también, refrescar nuestra memoria, porque a veces nomás uno empieza a platicar, a hablar y la neta ahí se va y nomás habla de lo que le pasó, pero pues queremos que conozcan el contexto, el origen de este tema y todo el rollo. Ahorita bien dijo Viviana que es un compuesto natural, es muy importante aclarar que es natural, que está en los hongos psilócibes, y pues sí, también así como dice, se utiliza mucho para el bienestar, para el wellness. Ahorita la neta no es que esté de moda, pero sí está surgiendo muchísimo más el tema. Mucho, siento que en algún momento no muy lejano, casi lo vamos a poder encontrar ya como receta, porque sí está teniendo muchos buenos resultados en temas de depresión, de ansiedad, de todo esto, pues salud mental, todo ese tema. Y pues sí, vamos a platicar ahí un poquito ahorita de eso, Sí, no, pues yo lo que simplemente me gustaría compartir es que existe mucha historia. Estos hongos son ancestrales. Las culturas indígenas lo han usado para sus rituales y para conectar con algo superior, para su espiritualidad. O sea, no es algo nuevo esto. O sea, y dicen que está de moda ahora, pero realmente lo trajeron del pasado al futuro nuevamente para resurgir y usarlo como más a nivel terapéutico, ¿no? Porque así como existen los honguitos medicinales que sirven más como para el cuerpo, pues también existen estos tipos de hongos que se les llama psicotrópicos, que son estos honguitos que funcionan pues a nivel terapéutico, ¿no? Te ayudan mucho como a ampliar tu perspectiva de las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho decir que no es la pastillita mágica, o sea, no es que te va a resolver todos tus problemas. Lo que yo pienso más que nada es que este tipo de medicinas ancestrales lo que hacen es mostrarte la tarea, ¿no? Mostrarte esas como esas maneras esos patrones de comportamiento y de pensamiento que normalmente ni nos damos cuenta, lo hacemos como en modo automático. Eso es lo que provoca principalmente, que lo logres ver, que te hagas consciente de eso para que entonces puedas hacer algo con eso que ahora viste. Sí, la neta, así como bien dices, o sea, lo traen desde hace un chorro, y no me refiero a que 50, 70, 100, 120, 200 años, es literalmente hace miles de años las culturas prehispánicas, ancestrales lo utilizaban para sanación, para conectarse con la fuente, y sí, o sea, es ancestral, es algo que lo extraemos directamente de la naturaleza y se ha usado por miles de años. Entonces, hace no tanto tiempo, es decir, en los 50s, una persona que se llama Gordon Wasson vino a México y documentó el tema de los hongos psilócibes y lo publicó en una revista muy famosa que ya no existe, que se pegaba el tiro con la Time en su momento, que era la revista Life. Y pues lo publicó y se hizo un boom mundial en los 50s. Entonces, a partir de ahí, empezó a nacer el tema ya más científico, más investigado. Harvard fue la primera universidad en los finales de los 50s, o no, en los 60s empezó Harvard a investigar y se dio cuenta de un chorro de cosas. Empezó a investigar tema de psicoterapia al respecto, de espiritualidad, todo eso. Y después, ya justo en los 60s, pudieron aislar la molécula que hace que tengas ese trip, por así decirlo. No me gusta decir como que un viaje, pero sí, la neta sí es un viaje que inicia otro viaje después del viaje. Entonces, pero vamos a platicar. Pero sí, o sea, lograron aislar la psilocina, se llama. La psilocina, gente, ¿se das de cuenta? Cuando tú tomas la psilocibina o el hongo, en tu estómago se absorbe la molécula de la psilocina y es lo que se va a tu cerebro, la psilocina, que son precursores o receptores de la serotonina. Entonces,
Y la serotonina es la hormona que te hace sentir feliz y contento y con ganas de hacer cosas, ¿no? Exactamente. O sea, de hecho, por ahí leí algo así, algo por el estilo, desmiéntanme si no. La molécula de la psilocina es muy similar, si es que, o sea, casi igual a la de la serotonina. Entonces, pues ahí es el origen ocurren unos procesos mentales como la sinapsis, como un chorro de cosas donde pueden ocurrir cambios muy importantes de tu perspectiva cuando estás dentro de de esa experiencia, por así decirlo. Y la sinapsis, para los que nunca han escuchado este término, es que en tu cerebro ponle tú que hay como uniones de una neurona con otra, ¿no? Y eso crea como rutas de información, ¿no? Entonces, tu cerebro está cableado de una manera y mientras tú actúes, pienses, hables de la misma manera todo el tiempo, esas redes neuronales se van reforzando cada vez más, ¿no? Entonces es como si cuando tú tienes una ingesta de hongos, lo que sucede es esta sinapsis neuronal que lo que provoca es que pues se recablen esos cables, ¿no? O sea, que se ordenen un poco o que partes de tu cerebro que normalmente no estaban encendidas, pues ahora se enciendan y provoca que pues puedas ver desde otra perspectiva todas tus situaciones, ¿no? A lo mejor estás metido en un loop de estar constantemente viendo lo malo de cada situación o algo malo puede pasar o modo supervivencia y lo que provoca esto es que veas desde otra perspectiva mucho más amplia y pues te tomas las cosas un poquito pues con más calma, ¿no? O sea, que no andes tan alerta todo el tiempo. Y eso también provoca que pues a lo mejor veas cosas que antes solamente hacías en piloto automático y pues ahora que ya lo ves, pues ya no lo puedes ver. O sea, eso es lo que yo siempre he dicho, o sea, ya no te puedes hacer, güey. O sea, si ya viste que constantemente estás repitiendo algo y te está llevando al mismo resultado que no te gusta, pues es como, ya lo viste, o sea, ya no te puedes hacer, güey, ya sabes que si aplastas ese botón te va a dar ese resultado que no te gusta, es como que ya tú sabes si quieres seguir igual. Por eso se me hace muy importante el hacer hincapié en que esto no puede ser de ninguna manera adictivo. O sea, y quiero como entrar en ese tema con el tema de las drogas. O sea, mucha gente lo confunde con las drogas que se ven con la gente que está perdida. O sea, es como, pues las drogas, ay, no sé si puedo decir esto, sí, pero sí. el crack, la heroína, ajá. Sí, todas estas drogas que pues te destruyen por dentro, las empezaron como a combinar con estas medicinas ancestrales, estas plantas de poder que las empezaron a como confundir con este tipo de drogas que te destruyen, cuando realmente pues estas medicinas ancestrales lo que provocan es todo lo contrario a destruirte, o sea, te te nutren a nivel físico y a nivel mental, o sea, espiritual, de todo, o sea. Sí, la neta, desde la primera experiencia que yo tuve, solo he tenido 3 experiencias. 2 muy fuertes, una pues tranquila, ¿no? Pero fuertes en el aspecto de que fue una experiencia inmersa con el tema de la psilocibina. Pero sí, o sea, desde la primera vez que tuve la experiencia, o sea, caes en cuenta de algo que está sucediendo en tu vida. Todos tenemos temas personales, todos tenemos una o más cosas que nos está todo el tiempo picando, ya sea temas con ansiedad, temas con depresión o esos mismos temas dentro de esos temas, o sea, traemos arrastrando cosas de nuestra vida, heridas, que una vez que tienes la experiencia con la psilocibina, te abren los ojos al respecto y la neta, ya no puedes, como dices, ya no puedes desver. O sea, es impresionante cómo yo, al menos voy a hablar de lo personal, desde la primera vez que la tomé, es un caminito que me llevó ahí y a partir de ese caminito ha sido
recorrerlo, pero de una manera completamente diferente, viendo cosas que nunca imaginé que iba a poder ver, darme cuenta, tener conciencia de, valorar, agradecer, un sinfín de cosas positivas que, pues la neta, no es una pastillita mágica, la neta. Eso es muy importante decirlo. Es algo que siempre depende de uno, como todo, la neta. Todo depende de cómo manejemos las cosas, cómo sigamos haciendo las cosas. Pero sí te hace ver cosas, te pone el mapa para que tú vayas a donde tú quieras ir, así literalmente. O sea, la psilocibina te abre los ojos, te pone el mapa y ya tú sabes si vas o no vas. O sea, esa es tu decisión, como en todo en la vida. Pero sí, no puedes desver lo que ya viste, no puedes evitar seguir el camino si en verdad quieres cambiar las cosas. Y pues la neta es, no nos gusta, no, al menos a mí no me gusta recomendarlo, me gusta ponerlo en el mapa y compartir tu compartir mi experiencia desde tu experiencia. experiencia. Si la gente quiere llegar ahí, qué bueno. O más bien, pues es camino de cada quien, ¿no? Sí, y sí quisiera volver como al tema de esta confusión que hay de las drogas con las plantas de poder, porque en el tema por ejemplo, los años 70, 60, finales de los 60, era cuando era toda la era hippie, ¿no? O sea, fue cuando se salió del laboratorio de que lo empezaron a estudiar y se empezó a proliferar en la gente como esta Algo curiosidad, recreativo. por probarlo, y pues como veían que los hacía sentir mucho en amor y en paz, pues lo que provocó fue que, La cancelaron, la pues prohibieron. sí, pero ¿por qué? Porque había ocurriendo un evento histórico que fue la guerra de Vietnam en ese entonces. Y pues, ¿qué es lo que había en ese entonces? Pues todo el ejército quería que los soldados, la gente civil, pues se fuera a luchar a la guerra. Y pues como toda como la sociedad en ese momento estaba probando esas sustancias o esas plantas, lo que provocó fue que todos empezaron como amor y paz, todos empezaron a amarse y era como, no tiene sentido que me vaya a la guerra a matar a gente, o sea, Y en ese movimiento hippie, ¿no? no Todo. tiene sentido que yo vaya a matar a otro ser humano, o sea, yo amo al ser humano, es como que no les hacía sentido ir a luchar a la guerra, y pues obviamente eso no les convenía El gobierno, al pues el gobierno, sistema. pues al sistema no les convenía. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues su estrategia fue satanizarlo, confundirlo con ese tipo de drogas y con las drogas que destruyen el cuerpo y la mente. Y pues lo empezaron a satanizar, empezaron como a subirlo a medios de comunicación. Antes no existían las redes sociales o tanta información, el único medio era el periódico, la televisión, y era como que lo que te proyectaban por ahí, pues era la verdad, O ¿no? sea, no había opiniones, no había, o sea, más que gente que escribía artículos, o sea, siempre terminaba de todos modos opiniones siendo de gente de cierto poder o cierto control. Pero sí, o sea, ahorita las redes sociales pues nos dan un chorro de perspectivas diferentes y opiniones y información verdadera, tanto información falsa, o sea, pero pues tenemos todo. Pero antes sí era lo que te querían dar, era lo que te comías. Pues. Y hay un dato bien curioso, ahorita que mencionas lo de la guerra de Vietnam, lo de los alucinógenos, lo de las drogas, por así decirlo. ¿Ubicas los cigarros Lucky Strike? Ah, sí, 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 O sí. sea, hay un rumor, no sé qué tan cierto sea, dicen que es súper cierto, que cuando mandaban los paquetes de cigarros a Vietnam a los soldados, se llaman Lucky Strike, que significa golpe de suerte. Hay unos cajetillas que traían un cigarro de otro tipo de que no era tabaco, Que pues, nada, que era de de la magna, marihuana. ¿sí? Ah, De la verde, de la verdad. que era Sí, magna, que no ajá. era roja. Entonces, pues el soldado que se encontraba el cigarro verde, Era pues el sortudo, era el pues, ¿no? suertudo, el del golpe de suerte. Sí, 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 totalmente. O sea, hay mucha historia alrededor de esto y yo creo que antes de juzgar así de que, ay, no, esto es droga y no, ni satanizarlo, es como, a ver, ¿cuál es la historia de todo esto y cuál es realmente el beneficio? ¿Por qué tanta gente está hablando sobre esto? O sea, más allá de juzgarlo así a primera instancia, es informarnos un poquito y
y pues ver que no todo es blanco y negro, o sea, también hay muchos matices que nos pueden dar mucha información para tener un criterio un poquito más aterrizado, ¿no? Sí, después de la cancelación esa que hubo, que la prohibieron, que satanizaron todo ese tipo de, pues todo ese tipo de sustancias. Por ejemplo, el LSD fue muy usado en ese momento, pero es químico. O sea, hubo muchas sustancias químicas sintéticas elaboradas en un laboratorio, pero la psilocibina y los hongos psilócibes siguen siendo completamente naturales. No sale un hongo psilócibe de un laboratorio. Un hongo psilócibe lo encuentras en su hábitat natural, lo extraes y pues así Ujú, se procesa, ¿no? Se procesa para sacar ujú, la psilocibina, etcétera. Pero después de la cancelación, pues murió el tema. Yo creo que no murió del todo. Hubo siempre activistas, hubo siempre gente súper científica, informada, entusiasta del tema. Pero es hasta los 2000 cuando vuelve a surgir el tema de los estudios científicos ujú, en la Johns Hopkins, de las mejores universidades del mundo en la medicina. Y pues empezaron a dar cuenta que sí tiene un chorro de beneficios este, para el sistema nervioso, para el cerebro, incluso hay evidencia muy fuerte para las adicciones, hay ujú. evidencia muy fuerte de ni siquiera la reducción, o sea, es eliminación de la adicción al tabaco y al Ujú. alcoholismo. También hay Sí. evidencia muy fuerte que, dime. Que iba a decirlo hablando de la guerra, o sea, que lo usan mucho también para las personas, los soldados que vienen de la guerra, para estrés Ajá. postraumático, o sea, como te hace esta sinapsis, o sea, te recablea el cerebro, haz de cuenta, es como todas esas redes neuronales que estaban súper fuertes con esos traumas que vivieron allá estando en la guerra, es como se reconfigura la mente de un modo que puedas ver esa situación desde la paz, o sea, Uh-huh. desde un sistema nervioso mucho más equilibrado, ¿no? Sí, o sea, como que rompe con tus creencias rígidas que tienes o pensamientos súper atrapados o súper arraigados, que tengas patrones así rígidos, que has vivido tu vida, te cambia la perspectiva y pues puedes empezar a cambiar las cosas. Hay también estudios científicos donde dice que tener terapia de psilocibina, y se llama así, lo dicen terapia de psilocibina formalmente, no es equivalente, pero sí puede eliminar la depresión y la ansiedad por un tiempo de 12 meses, o sea, un año. Pero claro que no, sabes que ya no voy a ir a terapia psicológica, o sea, en estudios se hace la ingesta, o sea, tienen la experiencia de psilocibina, la terapia de psilocibina, y es un acompañamiento psicológico, pero la ansiedad y la depresión sí se ven seriamente afectadas y dicen que reducidas, pero de verdad, al menos en mi experiencia personal, me ayudó un chorro, o sea, la verdad, Ujú, sí, cambió completamente después de haber probado la psilocibina, ujú. o sea, Sí. Sí, yo creo que es un parteaguas, es un antes y un después, pero sí yo quiero hacer mucho hincapié aquí que es algo que se hace con mucha responsabilidad, o ajá, sea, no es la varita mágica, no es, no, hay que hacer las cosas, o sea, hay que actuar coherentemente después de hacer eso. Y no nomás eso, yo digo que el antes, el durante y el después. O sea, el planear muy bien si en algún momento, bueno, X, no voy a decir eso, sino el hecho de planear muy bien antes de lo que vas a hacer, o sea, de tomar hongos, es como que, de qué manera me estoy alimentando, por todos los sentidos. O sea, alimentación, desde mi punto de vista, no es nomás lo que comes, los alimentos, sino cómo te alimentas por el oído, a quién estás escuchando, cómo te alimentas por la vista, o sea, qué estás consumiendo en redes sociales, estás todo el tiempo viendo noticias, o sea, qué estás, cómo te estás alimentando por el tacto, o sea, con quién te estás relacionando, todo eso impacta a la hora de tú entrar a una experiencia de ese tipo. Imagínate, o sea, tú estás antes, una hora antes de hacer esa experiencia, te peleas con tu pareja, imagínate. O sea, ya está todo tu sistema nervioso, está todo desregulado. Y entrar a una experiencia tan profunda es como, hay que cuidar mucho eso, o sea, el antes, el durante y el después. Y el durante, pues es el set and setting, ¿no? Que le llaman, ¿no? O sea, sí, es dónde es estás, clave, es en qué ambiente primordial. es
fundamental enfocarte en eso. O Es sea, primordial. Ahorita vamos para allá, igual más voy a interrumpir rápido. Tuve una experiencia, o sea, hablando justamente de eso, la segunda experiencia importante que tuve con la psilocibina, no se cuidó el set y el setting y no estuvo tan padre. O sea, de hecho, fue la más impactante y la que más me ha, ¿cómo te digo? Impactado en mi vida en general, pero no estuvo nada cómoda. Nada cómoda, nada satisfactoria, nada bonita. Bueno, sí estuvo muy bonita, pero hay partes donde no, o sea, era un tren, o sea, era un trenzazo que te arrollaba. una montaña rusa de Sí, emociones. por lo mismo, pues porque no hubo un buen setting acorde a lo que iba a pasar, ¿no? Y lo que Sí. comentas también del después, o sea, estudié. Sí, o sea, el durante, yo hablo mucho del durante, o sea, el set and setting es, a ver, con qué personas voy a estar a mi alrededor cuando yo cuando yo tenga me introduzca una experiencia como estas? Ah, bueno, son personas de confianza. Me siento cómoda estando vulnerable con estas personas. Eh, ¿En qué estado emocional están las otras personas también? O sea, porque también si tú vas a compartirte de manera tan vulnerable con otras personas, es saber que la otra persona también no sabes cómo va a reaccionar. Entonces es como estar súper en confianza con la persona, con las personas que vas a estar y también en el ambiente que estás, ¿no? O sea, obviamente, si imagínate, ¿no? O sea, yo he escuchado gente que lo toma en antros, por ejemplo, imagínate, o sea, hay un montón de factores que pueden entrar en pues en ese viaje, ¿no? Sí, la neta es, o sea, lo mejor es, yo creo que lo principal de una experiencia así, una terapia de hongos, es que estés presente en ti. O sea, cuando vienen interruptores externos, es cuando no manches, o sea, no lo vas a disfrutar. Entonces, que digo ahí yo que todo es perfecto también, ¿no? Exacto. Porque yo también voy a platicar una de las veces que me tocó que estuvo súper planeado el set and setting. Fue tipo ceremonia, ¿sí? O sea, ahí estaban las personas correctas, los facilitadores de 10, todo estuvo al 100. Pero fue en un terreno, haz de cuenta, en terreno en San Pedro, haz de cuenta, ¿no? Y, y, a terrenos, de que a unos 5 terrenos cerquita de donde nosotros estábamos había un rave, o sea, No manches, de que punch, 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 así, ¿sabes? Como imagínate, o sea, y yo digo, todo es perfecto porque eso me enseñó un chorro de cosas, o sea, yo lo más que decía en esa experiencia de que es que no me puedo concentrar y no me puedo concentrar. Y la facilitadora o la que nos estaba guiando en esa experiencia decía, es que el ruido exterior es solo un distractor. Ajá. Enfócate en ti, ajá, ¿no? Y eso, o sea, sí, fue parte del viaje, o sea, todo es perfecto, o sea, si llega un interruptor, como dices, es como, pues se puso ahí para que tú aprendieras. No hay accidentes, ajá, cuando estás en una terapia de psilocibina, no hay accidentes, o sea, no, todo lo que está sucediendo es porque te tiene que suceder, tanto en tu mente, tanto en el exterior, y son retos que tienes que, pues, sobrepasar, la neta, o sea, y aprender de ellos de alguna manera, que fue mucho también. Ahorita voy para allá a la segunda experiencia que tuve importante con la psilocibina, ¿platicamos de eso o qué? Sí. Ya siento que ya nos formalizamos un chorro con la historia, que la chingada. Sí. Antes de entrar con la experiencia, solo quiero decir que siento que la vida es una experiencia muy psicodélica. Ajá. Entonces, esto se puede como aplicar mucho a la vida cotidiana, o sea, nada ocurre por accidente. O sea, si tú piensas que algo entra a tu vida y que dices, esto no debe de haber pasado, no, señor. Exactamente, el todo pasa por algo, por más choteado que esté, es lo más real. Es lo que más me ha enseñado los honguitos, la neta. Ajá. Todo es perfecto. Es lo más real dentro de esta Matrix llamada vida, que todo pasa por algo. Si parece que es una Matrix, así como acabo de decir, si parece que todo es como algo que te están poniendo así que casualmente llega y se empieza a dar casualidades muy pasadas de lanza, es porque, güey, todo pasa por algo, hasta lo que no quieres que te pase, pasa por algo. Pasa para algo, para que es. veas algo y aprendas. Sí, todo es cuestión de perspectiva, o sea,
pues bueno, o sea, miles de ejemplos. Pues si podemos, vamos a seguir aquí bien largo, mejor nos Sí, metemos sí, hay que empezar con la historia, las historias, o sea, de que qué es lo que más hemos aprendido de nuestras experiencias o qué es lo que ha sido chistoso o de plano no tan chistoso acá de que es súper incómodo. Sí, pues tú empieza. ¿Yo empiezo? Sí, a ver. A ver, ay, pues mira, mi primera experiencia tomando honguitos, Pues más una y una. sí, una y una. Sí, voy a contar de mi primera experiencia. Más que nada fue, todo estuvo muy planeado, pero no tanto, ¿no? O sea, me acuerdo que fui con una amiga, fuimos a subir el cerro primero y luego nos levantamos súper temprano, fuimos a subir el cerro y luego fuimos por comida para desayunar y nos fuimos ahí a un miradorcito de un terreno que ella tenía. Y ahí estuvimos, la neta, el clima estaba increíble, estuvo súper bien todo. Cuando nos los comimos, los honguitos, ya habíamos desayunado y todo, y esa comida, la neta, no. Esa O fue la sea, fue primera una vez. torta, güey. Fue una torta. Obviamente estuvo pesada, pues, o sea, tenía chile y así, o sea, eso es otra cosa que es importante decir, o sea, Es importantísimo. ligerísimo come, o sea, Es importantísimo. pues yo así de que... Esa fue la primera vez, ¿verdad? Sí, la primera vez. Y yo, o sea, ahí aprendes un montón en tu primera vez, pues, o sea, por eso yo lo hice recreativamente esa vez, o sea, no lo hice como asistida a una persona que ya tenía experiencia, o sea, fue mi primera vez, pero la neta fue la cosa más hermosa que he vivido. Bueno, la segunda vez fue la experiencia más bonita que he tenido, pero esa primera me enseñó demasiado. ¿Cuántas veces has tenido terapia así? Pues como unas 4 o 5. Okay. Ajá. No, yo estoy más chavo. Pero de todos modos, o sea, voy a hablar de lo que me enseñó. Principalmente esa, que no es un juego. O sea, eso es súper importante. O sea, no es un juego. Sí, la neta, y no es para todos, o sea, y no es que no sea amigable, sino que hay personas con condiciones complicadas. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia puede tener no sé, o sea, un episodio súper, o sea, psicótico, importante, puede dañar a alguien. O sea, siento que sí es... Sí, hay contraindicaciones. Sí, hay contraindicaciones. Pues, o sea. Pero una persona sana, una persona con depresión, con ansiedad, incluso depresión y ansiedad fuertes, personas con tendencias suicidas, incluso, o sea, no lo vamos a recomendar porque no somos expertos, pero puede ser favorable, pues, o sea, pero sí, la neta no es para todos. Y hay que usarlo con mucha responsabilidad. Sí, o sea, hay personas también que yo conozco que son súper sanas, que son personas completas con sus facultades físicas y mentales completas, pero han tenido la experiencia, no les ha ido bien, tuvieron un ataque de ansiedad, por ejemplo. Es algo que principalmente llega en el tiempo correcto. O sea, si no estás listo, si te lo recomiendan, no lo hagas porque te lo recomendaron. O sea, hazlo porque te sientes preparado e informado para vivir una experiencia de ese tipo. Porque la neta, si te lo recomiendan y a ver qué onda, lo voy a hacer, sí, jalo machín, me la aviento, así, con ese trip, la neta, puede que te vaya súper bien y felicidades si sucedió o si pasa o si llega a pasar, pero puede que no. Entonces yo conozco a personas que lo tienen y están sanas, no tienen ansiedad, no tienen depresión, están perfectas, pero lo tienen así ese tema porque la primera vez que lo probaron tuvieron un ataque de ansiedad, no les gustó y se respeta, ¿sabes? También, o sea. Sí, antes de hablar de las experiencias, sí quisiera como puntualizar que esto es como una cajita de Pandora. O sea, te va a abrir a lo mejor experiencias o memorias que no te acordabas. Y es como, a lo mejor dices, ay, si yo me sentía súper bien ahora que tomé esto, pues tengo ansiedad. Y es porque el cuerpo recuerda y lo que hace es que te introduce para que lo sanes de verdad, de raíz, y no que pongas la curita, ¿no? La curita es, ay, me voy a distraer, salir con mis amigos. La curita es, me voy a alcoholizar. Me voy a drogar ahora sí. Voy con a algo ver, feo. ajá, o voy a ver
Yo no. me la voy a llevar en redes sociales pegado ahí distrayéndome, ¿sabes? O sea, todo eso es poner la curita, distraerme de lo que estoy sintiendo. Y lo que hace, por eso digo que no puede ser adictivo en ningún punto, Ajá. porque es incómodo, la neta, o sea, es incómodo ver tus heridas, es incómodo sentirte vulnerable y lo que hace estas medicinas es que te lleva a la raíz, un viaje a la raíz para que te pongas atención y lo resuelvas, ¿no? Ujú. O lo sanes o le pongas atención y vayas como ir poco a poco deshaciendo esos nuditos. Pero sí me gustaría entrar al tema de las experiencias. Ya de nada, Sí. estamos así como que No, y aparte rondando sí mucho alrededor del tema. quise así puntualizar nomás, así como conozco una persona con eso, también conozco más personas que en la experiencia, en la terapia, justo cuando yo lo viví, lloraron las 3 horas de terapia, pero de felicidad, y a lo mejor era algo que necesitaban en ese momento para cambiar su vida, entonces súper positivo todo. Yo, cada quien tiene su experiencia, pero sí, ya. Sí, o sea, no es blanco y negro, Ajá. o sea, queremos puntualizar aquí que hay muchos matices, ¿no? O sea, como también te puede llevar a conectar con esos miedos profundos por algo te está conectando con esos miedos, para que vayas a sanar la raíz y pues como decimos, todo pasa para algo, ¿no? Pero sí, o sea, hablando de mi primera experiencia, pues la verdad me enseñó muchísimo porque me conectó principalmente con mi niña interior, o sea, como que fue muy revelador para mí. mm, y yo digo que sería como el hilo blanco, ¿no? O sea, fue como el hilo blanco, o sea, de que no me acordaba de lo que se sentía ser niña. Ujú. O sea, es como una sensación corporal de que una ligereza inmensa, o sea, como bien suelta, como no hay tiempo, o sea, estoy realmente viviendo el momento presente, estoy conectada con el disfrute, con la diversión, ¿sabes? O sea, con la espontaneidad, con esta autenticidad de que si tengo ganas de bailar y de mover mi cuerpo, pues me muevo, o sea, ni siquiera estoy pensando si alguien me está viendo, me está juzgando, es como muy suelta, muy ligera, pues. Eso fue lo que más me enseñó en mi primera sesión, mi primera toma y en respetar los procesos ajenos. O sea, por ejemplo, a mí lo que me pasó fue que yo viví esta primera experiencia con una amiga y como que mi amiga, como que yo le decía de que, ay, vamos acá al carro, vamos por agua, lo que sea. Y de que, ay, pero espérate, voy a ir por los lentes. Y se quedaba yendo por los lentes, pero después se distraía con mil cosas. Y no llegaba conmigo, o sea, no terminaba de llegar conmigo. Y yo, apúrate, así Sí, nomás sí, le sí. gritaba, ¿no? Y ahí, o sea, como que te llegan insights de que, como que son mensajes, o sea, no les puedo decir pensamientos porque no provienen de mi Es mente, que o la neta es sea, inexplicable. O sea, primero que nada, es inexplicable también a veces. O sea, la experiencia no puedes decir con palabras qué se sintió, cómo es muy resumirlo, es personal, muy pues. personal. Y esa es, haz de cuenta que, Oye, pero estabas también con el tema de la torta, no, pues sí, es que la torta, o sea, me comí la torta, güey, y traía un suero y traía un termo con agua. Pues yo me tomé el suero, Oye, ¿qué me hora era más o comí, menos? eran como las 12, 12 de ponle tú. mediodía. Ajá, pero pues, no, mentira, eran como las 10:30. Ok. Ajá. Y nosotros, no, mentira, güey, era más temprano porque nosotros nos levantamos muy temprano para ir al cerro. Ok. Subimos el cerro, lo bajamos, ponle tú ahí 2 horas, ¿no? Y luego fuimos por comida y nos comimos la Chingado. torta, o sea, sí eran como las 11:30, ponle tú, 10:30, 11. Y no, me comí la torta, pues y empezó así, pues, ¿no? Y yo, que, uy, Y la neta, todo se siente 1000 veces más cuando estás se te potencian los sentidos, pues así. Si sientes así de que poquito, no, no es poquito, es mucho. Si escuchas, ves colores que nunca habías visto, pues, ¿no? O Si sea, estás feliz, estás 1000 veces más ajá. feliz. Si estás triste por una situación que dices, normalmente no te afectaría tanto ahí, es de que, ay, llorando así de que increíble, ¿no? Ajá. Y esa vez, pues, estuvo muy chistoso porque, pues, ya, me comí la torta, la dejé a la mitad, me acuerdo, y yo, ay, no, yo creo que ya, hasta aquí está bien, quiero tener el estómago un poquito vacío, pero sí, me acuerdo que, así, me tomé el suero
Y empezamos de que a platicar, todo súper normal, el clima estaba increíble. De repente me empecé a sentir así como muy ligerita, así como sacando la cura. Me reí un chingo, o sea, era de que sacábamos la cura y si algo me daba risa así poquito, era yo de que carcaje llorando de la risa, así. Y, y eso es lo que tengo que aprendí principalmente, o sea, de que cómo se siente ser niña. No, no que lo aprendí, fue un recuerdo. O sea, yo me acuerdo haber dicho de que a la madre, no me acordaba lo que se sentía ser niña. O sea, hasta lloré, me acuerdo, ¿sabes? De que Ujú, qué rico estar así, sentirte así todo el tiempo. O sea, no estar pensando en ujú, el futuro, en el pasado, no estar preocupado porque otros te juzguen, ¿sabes? Y, y eso, o sea, de respetar los procesos ajenos, o ujú. sea, de no apurar a la gente, o sea, cada quien tiene sus ritmos, cada quien tiene sus procesos. mm, y me acuerdo que esa vez mi amiga me dijo, aguanta, me dijo, espérame, pues, espérate, pues, o sea, no me estés apurando, me dijo así. Y yo ahí me quedé que, órale, pues sí es cierto, o sea, Ujú, ella está en su trip y ella lo está disfrutando a su modo, pues, ¿no? sí. Y el otro cosa que aprendí fue también llegó, eso fue de que una super escena en nuestro viaje, porque alguien llegó a casarse, güey. Estábamos estábamos ¿cómo se llama? En un miradorcito, pues, ¿no? Y Sí, abajo había unos asadores. ok. Nosotros estábamos abajo y de repente llega alguien acá y pone una mesa así altita blanca y un mantel y unas flores. No sé qué pedo. Y luego se van y luego llegan otros acá que con un vestido así, ¿no? Y ahí viene Iban a súper bien repartir arreglados ahí. así. Y nosotros, ¿qué al caso así? Y primero estábamos arriba y pues ya nos sentimos incómodos y nos bajamos a los asadores. Y ya de repente pues estaba la jueza y el No vato y la morra de que se manches. estaban casando. Y eso se convirtió en parte de mi viaje, o sea, de que fue súper lindo, así de que O en sea, ese las momento, palabras del juez, me imagino que te sí, yo así de pegaron que llorando, de a que la torre, van a güey. formar una familia y esto es, van a compartir, van a compartir sus vidas y lo más importante aquí, que el amor es unión y lo que ustedes van a formar es una familia y la familia es unión, la familia es amor. Y yo de que, ay, llorando así de que increíblemente porque en ese momento que yo estaba haciendo eso, mi familia se había juntado a comer, toda mi familia, y la única que faltó fui yo. Entonces me acuerdo que antes No había visto de manches. que una foto de ellos que las habían subido al grupo. Y después pasó eso y yo de que lloré y lloré así, ay no, estuvo muy linda la verdad. Oye, pues sí, la neta, todo un tema. Por ejemplo, a diferencia de tu primera experiencia, mi primera experiencia sí fue, creo que menos improvisada. Ujú. O sea, porque fue con una persona, un facilitador, que la neta el vato está bien pesado, es una eminencia, tiene 20 o no sé si más años investigando el tema de la psilocibina, no sé si es doctor en temas de biología o cosas así, tiene otra profesión aparte, eh, que también es investigador, experto en otro tema, es experto en los artrópodos, pero sí, o sea, es una eminencia el vato en los temas que él maneja. Entonces, Ujú. él tiene una terapia de psilocibina que él formó semanas antes del día. Te da información que tienes que seguir, es una semana de cuidar Ujú. tu alimentación, de hacer ejercicio, de, como dices tú, estar en paz, o sea, justamente lo que te alimenta todo tu ser, no nomás lo que comes, o sea, lo que alimenta tu cerebro, lo que alimenta tu cuerpo, todo. Entonces, se llega el día cuando ya estás listo. Desde yo personalmente, la neta, para mí el camino empezó desde hace años, o sea, yo era el típico morro que por ansiedad no podía estar sentado en el salón de clases, tenía que andar corriendo por toda la escuela, no podía poner atención, Entonces, desde que empecé a notar, cuando ya empecé a trabajar ya en un lugar con más personas, más maduras, más todo, me empecé a dar cuenta que yo tenía algo y que por esto que tenía, que sea ansiedad, que sea déficit de atención, que sea lo que sea, no podía eh,
no, fui como fui en la secundaria, en la preparatoria, así. O sea, antes no había tanta información, al menos en mi círculo no había tanta información. Entonces, cuando ya me di cuenta de eso, empecé a indagar y siento que todo ese camino me llevó a este camino, que para mí es muy importante y muy significativo en mi vida, el tema de la psilocibina. ¿Y cómo lo viviste? Haz de cuenta que, pues sí, fue una preparación previa. ¿Te sentías nervioso cuando recién entraste? No tanto, la neta no soy tanto de ponerme nervioso ahora, porque antes sí. Pero siento que, pues, estaba dudoso, estaba, sí, un poquito nervioso, la neta, sí estaba como que, pues, pensativo al respecto, ¿no? Porque es algo que, a lo que había investigado, sí es algo que puede impactar, puede ser un parteaguas en tu vida. Entonces, estuvo muchísimo más sencillo, estuvo muchísimo más controlado. Fue al principio él te da una inducción corta de menos de 1 hora. Luego haces la toma y te hace una meditación guiada. Es una experiencia bien chingona que le aplaudo mucho a él porque él hace la experiencia. Así lo que hacíamos del set y el setting. O sea, él hace una atmósfera chingoncísima con sonidos, con música, empezando desde la meditación guiada, desde el acomodo de las personas. La música. Sí, se cuenta, está bien chingón el tema de la música porque él tiene su sistema de bocinas acomodado de la manera que le funcione para que se escuche atmosférico y, y aparte él tiene instrumentos no convencionales, no trae una guitarra eléctrica ni la batería ni nada, pues, o sea, trae como que instrumentos los cuencos sí, sí, un tibetanos, charlatán. la caja de Shruti, o sea, todos esos Sí, instrumentos y no los pude de ver sonoterapia. porque toda la experiencia es con antifaz. O sea, la experiencia es para adentro, o sea, no es andar agarrando, no es andar viendo, no, o sea, toda la experiencia con él es una experiencia interna, o sea, 100% interna, que facilita mucho las cosas eso porque te interrumpe menos factores externos, ¿no? Y aparte con lo que él te sumerge en la atmósfera que él cree conveniente y que él tiene estudiada, pues la neta, es una experiencia increíble. Él va con varios instrumentos que parece que estás oyendo agua adentro, no sé. Qué rico. O sea, como sinestesia. O sea, hay un momento Sí. que tú sientes que eres los sonidos, pues. La Entonces, sinestesia es de que, decir, por ejemplo, ay, qué rico el color verde, ajá. ¿no? O O de sea, que el que color verde te sepa a uvas que un son sabor, moradas, por un ejemplo, o sea, sabor, ajá, ajá. lo que sea, pues, o sea, así, hay también un tipo de sinestesia que ha descrito gente en una experiencia de psilocibina, que empieza a sentir que ellos son música, o sea, Ah, literalmente, o sí, sea, que que son la las cuerdas acorde, ¿no? De ajá, que las frecuencias de una nota de un la violín, onda musical, todo ajá, esto. entonces, Cuenta. sí, o sea, pues estamos acomodados y tío, él va con diferentes instrumentos, caminando por todo el lugar, entonces los oyes allá, los oyes acá, los oyes, o sea, diferentes por todos lados. Y te digo, es una experiencia interna, tenemos un antifaz, estamos acostados, te puedes mover, te puedes poner de ladito, y pues en esa experiencia, la neta, pues para empezar fue mi introducción y aparte, sí me impactó, sí vi muchas, o sea, no las vi, pero las vi en mi mente, o sea, todo y las ves súper real en tu mente. O sea, todo el tiempo estuve acompañado de ojos, por ejemplo, y eran tanto ojos muy bonitos como ojos un poquito más juiciosos, o ojos más tristes, luego ojos felices, luego ojos, pero sí sentí como que no me sentía observado, como que son como mensajes. O sea, otra vez voy a repetir que es inexplicable. O sea, no puedes explicarlo de cierta manera que tú me entiendas o que la gente nos entienda como nosotros lo sentimos. Pero, por ejemplo, ahí esos ojos, ¿para ti qué significaron en tu viaje? Como que yo me juzgo mucho. Ok. O sea, un juicio personal que siempre yo me tengo a mí mismo bajo la lupa, ¿sabes? O sea, por todo, desde postergar cosas porque me juzgo, desde hacer cosas de cierta manera o dar explicaciones o sea, todo al exterior, siempre Ok. porque me juzgo, ¿sabes? Fijarme más en el exterior, del que dirán, del cómo me van a ver, etcétera, etcétera. Entonces también, por ejemplo, hubo al principio de mi experiencia,
sentí que me recibieron, o sea, sentí como Los ojos. No, eso fue como que a lo largo, así varias veces. Pero al principio de la experiencia, porque es leve y va subiendo, también va bajando y lo vuelve a subir. Pero al principio, en la primera ola, por así decirlo, sentí que alguien me recibió y vi su cara y sentí como que, órale, ya, o sea, ya te tocaba, ¿sabes? Ya estás aquí. O sea, sí sentí como una bienvenida. Y otra cosa muy impactante que me sucedió, eso ya es muy personal. Haz de cuenta que, pues mi familia, al menos yo, pues o sea, ahí tenemos una historia, ¿no? Pues como todas las familias, pero de cierta como que melancolía. Yo soy melancólico por naturaleza, soy un poeta, un romántico. Pero pues tenemos ahí historia. Entonces, mi mamá también es un poquito melancólica, mi abuela también. Todos tenemos nuestra historia, nuestra batalla, pues. Entonces, yo vi, o sea, así literalmente, cómo me quería cargar una persona. Yo era un bebé, haz de cuenta. Cómo me quería cargar una persona mayor, que era muy similar a mi abuela. Muy similar, muy similar. ¿Qué sentiste? La neta, yo me sentí, pues al principio como que no sabía quién era, pero era una persona que estaba muy feliz. O sea, era una cara muy feliz queriéndome cargar y sentí que me estaba comunicando un mensaje que era, no somos así. O sea, tu familia no significa que van a estar siempre en la batalla, o sea, o que no van a tener, o sea, la melancolía que a veces traigo yo, siento que no nos define, pues, ¿sabes? Como que no es un patrón que tengo que seguir familiar. Entonces, sí sentía como que somos felices, pues, o sea, tu mamá es feliz, tu abuela era feliz, tú eres feliz y no percibas de esa manera las cosas, o sea, somos felices, o sea, esta familia por generaciones ha sido feliz, aunque a veces no lo parezca, y te toca ser feliz, o sea, qué bonito. Sí, muy padre, la neta, sí me dio un chorro de sentimiento eso, porque sí, o sea, sentí como que cambió una perspectiva que yo tenía de la vida en general, de que la vida es batallar, de que la vida es difícil, de que la vida es seria, que es la felicidad es para los privilegiados, por ejemplo, o no, ni siquiera económicamente, o sea, solamente privilegiados con un mejor, con mejores características, o sea, tanto físicas, mentales, económicas, de todo. Entonces, no, o sea, la felicidad literalmente se va a ir a lo mejor bien whitezican, lo que voy a decir, pero a veces es una decisión, o sea, a veces sí existen los problemas, pero ¿En dónde pones tu atención? exactamente, pues, ¿no? O sea, sí te cambia mucho. Sí, y cómo es de simbólico el viaje, ¿no? Porque tú tienes tus propios significados, ¿no? O sea, para ti significó, los ojitos significaron eso, ¿no? El que sentir que alguien te cargara, o sea, te conectó con tu linaje materno y es como, qué lealtad había ahí, ¿no? Ajá. Qué lealtad, qué fidelidad familiar había ahí como para decir de que, oye, nosotros no somos así, ¿no? Entonces eso es lo que mucho, con lo que te conecta, ¿no? Te conecta mucho con el linaje, te conecta mucho con esas lealtades, con, con esas partes, ¿no? Tan profundas. Y digo que es muy simbólico porque es totalmente con el subconsciente, ¿no? Uh-huh. Y pues no sé si quieras que compartamos las experiencias más heavy que hemos tenido. Por mí todo bien. Sí, ok. Pues yo creo, ¿qué te parece si nomás como que puntualizamos los puntos más heavy de los viajes más... Okay. Sí, pero esa parte yo estoy grabando. Sí. Yo estoy en vivo. Ok, va. No, pues, mira, la neta, yo en el viaje más heavy que tuve, fue el viaje más hermoso que he tenido y lo intencioné, fue en el cumpleaños de una amiga y mi amiga de que así lo quiero festejar y te quiero invitar, quiero que seas parte, éramos como 10 personas y la mejor amiga de ella con su novio fue ellos dos, esa pareja nos como asistió a todos y ellos ya tienen mucha experiencia con medicinas ancestrales
y fue un trabajo muy amoroso, o sea, estábamos ahí en círculo, eran todos amigos de mi amiga, yo conocía a algunos cuantos, no los conocía a todos, sí andaba muy nerviosa, la verdad, porque sabía, ya tenía experiencia de otros viajes y no sabía cómo me iba a ir, pues, ¿no? Entonces, era de noche, a mí me da como que cierto temorcito que no ver, ¿no? Pero es por algo que sea de noche, ¿no? Estás trabajando con tu oscuridad también, Ajá. ¿no? Y es como una fogata en medio y alrededor pues toda la gente, ¿no? Y es muy interesante todo lo que viví ahí, o sea, fue muy fuerte el viaje, muy fuerte, o sea, era de que abría los ojos y estaba conectado con todos, todos platicando, abrazados, súper amorosos, riéndonos, sacando la cura, cerraban los ojos, güey. Veía muchas cosas, o sea, era de que te metías en una inmersión de, no sé, como era una inmersión de visuales muy pasados de lanza y te disolvía, o sea, dejabas de sentir tu cuerpo, bueno, yo dejaba de sentir mi cuerpo, dejaba de percibir, no había tiempo, no había espacio, no había nada. Abría los ojos y otra vez estaba ahí en la fogata, ¿no? Y, y para eso yo lo que hice antes fue intencionar, ¿no? Que eso es algo, un Ah, tipcito sí. ahí, ¿no? La neta, yo creo que más que tipo, a veces es hasta requisito, así. Por ejemplo, se me lo iba a mencionar ahorita, sorry por interrumpirte. En la primera experiencia que tuve, también nos pedían 3 intenciones, o sea, Ujú. en la meditación guiada, te daban que eligieras 3 intenciones donde ibas a proyectar toda tu experiencia y pues sí funciona, o sea, sí es muy importante, pues. Ujú. Y pues yo intencioné que quería trabajar mucho con el gozo, ¿no? Con el gozo, en ese momento yo tenía mucho la intención de comprar un depa, de independizarme y todo eso, y como que fuera suave la transición, porque yo estaba muy nerviosa por eso y así. Y una de las cosas más heavy que me pasó ahí fue que pues para empezar me la pasé bailando todo el trip. O sea, era de que me daban muchas ganas de mover mis caderas. Y pues bien loco, porque yo que yo doy clases de yoga, yo dirijo mucho, guío las clases de yoga a través de los chakras. Y el chakra sacro, que es el del sistema reproductor, tiene mucho que ver con el gozo, el disfrute, con la creatividad, la inspiración pues a la bestia, o sea, esta parte era la que más se me movía, o sea, yo tenía muchas ganas de mover mi cadera y me la pasé bailando, pero bien suelta, como muy relajada, me la pasé riéndome a carcajadas, o sea, muy gozando el momento así. Yo creo que es el momento en mi vida que más he gozado, yo diría. Y, y era de que mucha energía, o sea, demasiada energía en mi ser, que yo notaba bien curioso cómo personas del otro lado del círculo se me iban acercando cuando yo estaba así de que súper enérgica bailando. Y ahí es cuando te das cuenta de que tu vibra atrae a la gente correcta, o Ajá. sea, y es como que se acercaban las personas y era como que, pues riéndose también, bailando igual, ¿sabes? O sea, pasándosela bien, pues. Y muy curioso porque había otras personas en el grupo que pues no se la pasaron tan curado y me decían que yo era la que más los abrumaba. Bueno, una persona dijo eso, de que, ay, tú fuiste la que más me abrumaste, porque yo era como que mucho moviéndome, mucho bailando y riéndome carcajadas, así muy hacia afuera la energía, pues. Sí, sí, la neta, por ejemplo, eso que dices de personas así, siento que a veces las personas que menos disfrutan son las que juzgan. O sea, siento que a veces el hecho de estar como que viendo a alguien y ver, y a veces ni siquiera existe, solamente buscas la manera en que te afecte negativamente. Siento que tú solo te pones en la incomodidad de que algo te afecte cuando lo juzgas, pues, o Ujú, sea, yo creo que a veces la capacidad de asombro eso para mí es un término bien importante, la capacidad de asombro, porque, o sea, tener esa capacidad de asombro de que te muestren algo y que tú digas, wow, o sea, positivamente lo captes positivamente y te impresione, o no te impresione, pero sí digas, wow, de que qué felicidad, o siento algo bueno, sí elimina completamente la arrogancia de juzgar. ¿Sabes ujú. cómo? Entonces, siento que es bien importante estar en una experiencia así
con la mayor capacidad de asombro que tengas, porque al final la capacidad de asombro te termina afectando a ti directamente positivamente, pues, Ujú. ¿sabes? Sí, yo digo que aquí todo cabe. O sea, Sí, 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 sí. totalmente lo que dices, pero también siento que cada quien tiene su trip. Ajá. Entonces yo me acuerdo que después al día siguiente em, hubo un tejido de palabra en donde todos contamos nuestra experiencia y qué fue lo que aprendimos y así. Y ella, la que dijo que yo fui la que más le abrumé, dijo algo muy curioso, dijo que ella lo que aprendió en ese viaje fue que el orden le da paz. Ok. Y a lo mejor desde su perspectiva yo era desorden, ¿sabes? De Ujú. que moviéndome mucho y gritando y riéndome y muy hacia afuera, a lo mejor ella estaba muy metida en sus trips, en sus miedos o lo que sea, que aparte todo mi movimiento le sumaba más caos a su trip, ¿no? Más desorden, ¿no? Ujú. Entonces, eso es algo que pasa mucho cuando vives una experiencia eh, compartiendo con otros que también están en esos estados alterados de conciencia. O sea, de repente alguien está hablando de un tema que ni al caso con otra persona y tú estás en tu trip y dicen algo que tiene todo que ver con lo que tú estás pensando, ¿no? O sea, todo se va como relacionando. Sí, sí, sí. Algo que me pasó cuando estaba en ese trip era que yo traía mucho el trip de soltar la arquitectura, porque yo soy arquitecta, para dedicarme 100% a lo que hoy estoy haciendo, que es las clases de yoga, dar la terapia ontológica, como todo esto en relación a la salud mental y emocional. Y estaba muy dudosa. Y te lo juro, que una amiga estaba hablando con otra amiga de algo que ni al caso. Yo estaba así de que hablando con otra persona, ¿no? Y de repente mi amiga me habló y me dijo, Vivi, y volteé y me dijo, un sí eterno al yoga. Así me dijo. Y yo de que lloré y lloré, o sea, de que llorando de la felicidad de que, o sea, ni siquiera me estabas escuchando, ni siquiera yo te estaba escuchando lo que estabas hablando Ujú. y llegaste y me diste ese mensaje, pues, ¿no? Y así, o sea, mucha Sí. experiencia muy impresionante. Gocé mucho esa parte. No sé qué otra cosa contar, pero esa experiencia fue muy transformadora para mí. Ah, ya sé, otra cosa que quiero contar. Que cuando estábamos en el grupo, ya era muy noche, o sea, cuando tomamos los honguitos eran las 11 apenas de la noche. Pues imagínate, o sea, nos quedamos como hasta las 4 de la mañana despiertos. Y como a las 3:30, uno de los que estaba ahí dijo, ya tengo mucho sueño, ya me quiero ir a dormir. Y ya se iba a ir y dijo, oigan, pero les tengo una pregunta. Si me voy a seguir perteneciendo. Ujú. Y yo de que, a la madre, así como que conectó mucho con el trip que yo tenía de la intención que puse con el miedo que yo tenía con independizarme y todo eso, de que dije, Ajá. hasta me dan ganas de llorar, te lo juro. Como de, si me Ajá. voy a dejar de pertenecer, ¿sabes Ajá. cómo? Y De pues, lo o de tu sea, depa, de ir a sí, vivir sola. Sí, ajá. todo un tema. Entonces, tú que has vivido todo el proceso conmigo, pues, ¿no? Entonces es como que mm, obviamente ya sé que es cero, o sea, siempre voy a pertenecer a mi familia, a mi núcleo, Ajá. pues, ¿no? Pero era un trip que yo tenía subconsciente escondido que no me había dado cuenta y él decir esas palabras casó totalmente con mi situación de que dije, órale, o sea, por eso tengo tanta resistencia a dar ese paso, Ajá. ¿no? Ok. Entonces, pues nada, fue muy Sí, transformador. la neta, a veces que la gente se nos hace bien fácil de que pues es el ciclo de la vida, pero a veces, o sea, no, o sea, incluso yo cuando me fui, y es otro tema, pero lo voy a mencionar ahorita que estamos en eso. Sí, o sea, también mm, se me hacía natural, pero cuando lo viví, sí fue wow, o sea, o sea, mi mamá ahí y yo de que te veo mañana y a partir de ahí te veo otros días diferentes y hasta la fecha yo llevo 5 años sin vivir en casa de mi mamá, no más, sí, casi 5 o 6 años por ahí, pero desde el día 1 estás reflexionando, al menos yo reflexiono todos los días
eh, de que me fui, o sea, tengo al menos un pensamiento al respecto porque sí es pegador, o sea, incluso lo he visto en terapia con mi psicólogo, o sea, sí es Es pegador. que es un desprendimiento de tu raíz, pues, o sea, Sí, claro que es importante ese cambio. sí. ¿Y En los tú? demás temas que tenemos ahí pendientes vamos a meter ese. Sí. Tú cuenta el más heavy, el más heavy Pues de que lo que aprendiste en tu experiencia más heavy con hongos. así importantes, pues he tenido dos, el que ya les platiqué y que la neta, no voy a entrar mucho en detalle de cómo sucedió, pero estuve en el momento y en el lugar, no sé si correcto o incorrecto, yo correcto porque tenía que pasar lo que tenía que pasar, pero fue una experiencia que no me esperaba, eso es lo más, no importante, eso es clave, o sea, que fue algo que no tenía planeado, eh, es algo no creí que iba a suceder como sucedió en el aspecto interior, en el aspecto de lo que consumí. O sea, sí consumí unos honguitos, pero la neta, cuando consumes honguitos es muy impredecible el hecho de que si puede ser un hongo grandote y que no te pegue porque no tiene tanta psilocibina, y puede ser un honguito así que te lleno de psilocibina y eso te hace tener una experiencia súper importante, pues, o sea, más pegadora. Y así, yo creo que así fue, ¿sabes? O sea, ¿Qué aprendiste? no manches, o sea, aprendí un millón de cosas. Para empezar, fue una experiencia que me duró casi 8 horas. O sea, fue un sube y baja. Este, y ahí mismo de lo que más me di cuenta es que cuando estoy presente, cuando estoy en mí, cuando no estoy pensando en cosas que no existen, como el futuro, como el pasado, porque el pasado no existe, en ese momento no está existiendo. Y el futuro tampoco existe, no sabes lo que va a pasar. Entonces, al menos en experiencia, cuando estuve fuera de mí, cuando estuve escuchando otras cosas que no dependían de mí, cuando estuve imaginando que iban a pasar cosas que no estaban pasando en el momento, era cuando lo sufrí, porque la neta te diría una ola, pero fueron varias olas gigantes que tuve que surfear y navegar y aprender a navegarlas, porque la neta no me lo esperaba, o sea, no me esperaba que fuera una experiencia así de fuerte, fue muy reveladora, ha sido la más importante. A partir de ahí, fue hace poco, fue hace como unos 4 o 5 meses, a partir de ahí creo que mi vida ha cambiado completamente, me he dado cuenta de un chorro de cosas ¿Qué aprendiste? y aparte las he trabajado, o sea, eso, o sea, Pero eso principalmente eso que estar en mí, o sea, estar en mí. habitarte, ¿Eh? habitarte. Sí, habitarme a mí, estar presente, no estar pensando pendejadas que no existen. Y fueron varias lecciones, también por ejemplo o sea, tuve un pensamiento que me llevó a muchas cosas. Por ejemplo, un pensamiento bueno, fueron dos pensamientos muy similares. El hecho de que, güey, me voy a quedar así, como esto, o sea, me estaré volviendo loco, me estaré volviendo loco, me voy a quedar así siempre y si no regreso de em, pero, pero siento que eso de que estarme como que pensando que ya no iba a volver, no manches, o sea, me destruyó quién soy en el aspecto de que empecé a pensar en toda la gente que tengo que valorar, ¿sabes? Un montón. eh, que tengo o sea, sí, o sea, empecé como que a sentir mucho agradecimiento por lo que tengo, ¿sabes? Pero al mismo tiempo miedo de no tenerlo. Entonces, ese miedo que sentí muy grande de perder a la gente que amo, pues la neta me hizo empezar como que a catotear, a pensar pues en valorarlos, o sea, en que, güey, quiero estar con ellos, son las personas más importantes para mí y todo eso. Y ese mismo pensamiento de que a la madre, pues, me estoy volviendo loco, también me hizo también pensar por ejemplo, esa pendejada me hizo pensar como que en las personas que tú ves en la calle, así de que los indigentes, que están tirando caratazos y gritando. O sea, literalmente tú vas en la calle y los ves y vas manejando y pasas 5 segundos y este loco.
qué manches, o sea, jajaja, te empiezas a volar, etcétera, etcétera. Cuando literalmente te bastaron 5 segundos para juzgar a la persona, y así somos todos, o sea, incluyéndome, o sea, a veces en nuestros momentos, no sé, más pendejos, juzgamos a alguien y lo definimos en nuestra mente como alguien que ni siquiera es, como alguien que, o sea, la persona no es así, o sea, nosotros le damos una definición que no tiene, pues, así como el señor este que va a 5 segundos, este vato, y eso te basta para definir una persona. Entonces, eso también aprendí mucho, como que a no definir a la gente, no juzgar y estar metido en mí. O sea, eso creo que fue el aprendizaje, o sea, estar presente en mí y como siempre, o sea, como todo, siempre se te chispotea y de repente emites un juicio. Pero siento que con la psilocibina o después de estas experiencias, sí te ayuda un chorro a recapacitar muy instantáneamente. O sea, Tomar conciencia. tomar conciencia rápido de que haces el juicio y no manches, o sea, yo qué gano Ujú, juzgando, ¿sabes? ujú. Y así con muchas cosas, o sea, siento que sí, o sea, si el hecho de estar metido en mí, de estar minding my own business, es lo que más he aprendido de la psilocibina. Y sí, o sea, la presencia Ujú, significa presente y solucionar lo que te está pasando en este momento, vivir ujú, lo que se está pasando en este momento. Siento que ha sido clave, así, ujú, creo que el aprendizaje fundamental. Es ujú. mi hilo blanco. Ese es tu hilo blanco. Wow. Podemos concluir así el episodio, fíjate. Ok. O sea, sí puedo definir completamente como mi hilo blanco acerca del tema este de la psilocibina. El hecho de, de eso, o sea, eso es lo que me ha impactado más, estar presente, o sea, estar Ujú, presente, tener presencia, estar habitado en mí, si hay una situación que me afecta, respirar hondo, escuchar la música, de ujú. eh, Conectar con los sentidos, ¿no? conectar con mis propios sentidos Ujú, y situarme, o sea, ujú. y ver que todo está bien. Ok. ¿Y tu hilo blanco? Mi hilo blanco sería que todo lo que puedas vivir en un viaje de hongos o de alguna planta medicinal eres tú. O sea, todo lo que tú estás percibiendo allá afuera, todo es una proyección de tu mundo interno, ¿no? Entonces todo eso lo que estás percibiendo afuera es para que tú veas algo de ti. Y yo diría que muy importante, no es un juego, hay que integrar eso, hay que hacerse cargo de lo que uno ve en esas experiencias y sobre todo que yo pienso que es muy interesante ver la vida desde esos ojos. O sea, siento que una vez que vives una experiencia psicodélica, puedes tomar conciencia en tu vida cotidiana, aunque no estés sumergido en esos estados de conciencia, poner más atención a tu exterior y darte cuenta de qué manera puedes tomar conciencia de la manera en cómo estás hablando, cómo estás actuando, cómo estás interactuando, relacionándote con el mundo exterior, con las personas que tienes a tu alrededor y de qué manera eso te impacta emocionalmente, ¿no? O sea, que eso es lo que provoca en los honguitos. Ujú. O sea, ¿cómo puedes aplicar eso en tu vida cotidiana? Llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, no nomás que se abra la caja de Pandora y ya, es qué voy a hacer con esta información, cómo la voy a usar para mejorar mi vida, ¿no? Ujú. Ese es el hilo blanco, hacerse cargo de la revelación, Así es. hacerse cargo de tu hilo blanco. Hacerse cargo de los hilos blancos que no se nos revelan. Ujú. Pues no sé si quieres agregar otra cosa. No, pues nada, que nos sigan en redes Sí, síganos sociales, en redes el hilo sociales, blanco en Instagram y el hilo blanco en YouTube en y Spotify. en Spotify. Vamos verdes todavía, tenemos paciencia, pero vamos a dar siempre el plus. Muchas Tenemos, gracias por llegar hasta aquí, sí, oigan. Y pues esto fue todo por hoy. Muchas sí, de gracias. verdad, muchísimas gracias si llegaron hasta acá, hasta la hora y pico. Tenemos más temas que vienen bien interesantes. No nomás vamos a hablar de la psilocibina ni de medicinas ancestrales. Vamos a hablar de un chorro de cosas. ¿Qué temas traemos por ahí?
Pues ya verán, es sorpresa. Bueno, pues ahí quédense, síganos. Muchísimas gracias. Bye bye. Bye, Chao. bye. Bye.